Hoy vamos a hablar de un intercambio que si hubiera ocurrido hace una semana no hubiéramos prácticamente ni mencionado, pero como la agencia libre ya está terminando y no están pasando tantas cosas, creo que sí que vale la pena hacer un pequeño análisis no tanto por el intercambio en sí, sino por las implicaciones que tiene de cara a los planes de esta temporada y un poco a largo plazo para los dos equipos implicados. Así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar y explicar un poco cómo ha funcionado ese intercambio de Bledsoe a los Clippers a cambio de 3 jugadores que se van a los Memphis Grizzlies y qué creo que van a hacer los dos equipos tras esto. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como ya dije en el vídeo de ayer, hoy estaré en directo en Twitch, creo que al final será como habitualmente a las 10 de la noche hora española, o sea que en unas horas desde la publicación de este vídeo, y lo que voy a hacer en esta ocasión es hablar de posibles intercambios de Ben Simmons. Yo mismo plantearé algunos en directo con vosotros, enseñándoos un poco cómo funcionarían a nivel salarial y qué creo que sería justo por Ben Simmons para los equipos que creo que tienen posibilidades de intercambiar por él, y también voy a leer las ofertas o opciones de intercambio que habéis planteado vosotros en los comentarios del vídeo anterior, y si queréis plantear también algunas en este, si me da tiempo intentaré también pasarme por aquí para leerlas y que hablemos un poco eso de posibles intercambios de Ben Simmons. Pero bueno, ahora ya sí vamos a hablar del tema de hoy. Ayer por la noche, bastante tarde para España, yo estaba viendo un partido de Summer League y se anunció un intercambio bastante inesperado y que para mucha gente parecía muy aleatorio en un principio, pero que tiene bastante sentido. El intercambio fue entre los Memphis Grizzlies y los Ángeles Clippers y básicamente lo que hizo fue que los Memphis Grizzlies adquirieran a 3 jugadores de los Clippers, Patrick Beverley, Rajon Rondo y a Daniel Oturu, un jugador que fue el pick 33 del año pasado en la segunda ronda del draft, y un jugador que durante su primera temporada no tuvo ningún tipo de impacto, pero que todavía podría ser interesante, es un center muy joven, y a cambio los Clippers consiguieron a Eric Bledsoe y una excepción de intercambio de 8,3 millones de dólares que puede ser interesante no ahora sino dentro de un año, como veremos dentro de un ratillo, y aquí no ha habido movimientos de draft ni nada así, fue un intercambio directo de un jugador por 3 con esa excepción de intercambio. He decidido empezar por la parte de los Clippers dado que creo que es lo que más intriga a la gente por lo que he visto un poco en Twitter en la conversación que se ha generado, y es que mucha gente está intentando enfocar esto como si los Clippers lo hicieran para mejorar tanto su equipo esta temporada o con la intención de generar huecos para hacer cosas extra. No creo que sea el caso, los Clippers aquí han aumentado en 2 los huecos libres que tienen en la plantilla, pero esto hace que tengan 15 ahora mismo. Realmente estaban por encima de lo que es una plantilla de 15 jugadores cuando empezara la temporada. O sea, aquí van a tener que cortar jugadores y si te pones a repasar realmente la plantilla de los Clippers que acaban de draftear a varios jugadores y los quieren incluir, no había muchas opciones disponibles. De este modo se libran de salario casi 6 millones de dólares si tenemos en cuenta que Rajon Rondo tiene un bonus de 750.000 dólares y entra en playoffs y hubiera entrado con los Clippers. Y esos 6 millones de dólares les permiten ahorrarse mucho dinero en esta temporada porque no son solo 6 millones de dólares. Tras renovar a Kawhi Leonard por sus 4 años max contract, muchísimo dinero, y tener a Paul George y todos los jugadores que tienen en el equipo, los Clippers están bastante por encima del impuesto salarial y ese impuesto de lujo se vuelve muy grande cuando se está tan por encima de él. Con estos casi 6 millones de dólares que han ahorrado los Clippers, están realmente ahorrando 30 millones de dólares en salarios si tenemos en cuenta los impuestos, y esto es mucho dinero, independientemente de que el dueño de los Clippers sea la persona más rica de la NBA o no. 30 millones de dólares porque sí, no tiene mucho sentido. Y a nivel de equipo, a nivel de funcionalidad realmente de este intercambio, no creo que hayan perdido tanto. A día de hoy Rondo está lejos de ser el que era. Durante toda la temporada pasada no ha estado bien. El año anterior con los Lakers fue fundamental en playoffs, es verdad, pero este año no demostró nada y apenas fue jugable en los playoffs, así que no creo que los Clippers estuvieran encantados con mantenerlo un año más. Daniel Oturu es un jugador joven que puede ser interesante a la larga, pero que no ha aportado nada y los Clippers tienen bastantes proyectos después de este draft. Y es verdad, Patrick Beverley es una pérdida, pero intercambiarlo por Eric Bledsoe no es tan raro. Bledsoe es un jugador que creo que la temporada regular puede tener más impacto que cualquiera de estos 3 jugadores, ocupa solo una plaza y cobra más que Beverley, pero cobra menos que el total de los 3, y el año que viene tiene un contrato de 19 millones de dólares, muy grande, es verdad, pero solo tiene garantizados 3,9 millones, o sea que sí, el año que viene se van a comer unos 4 millones de dólares en salarios si quieren cortar a Bledsoe, pero para esta temporada se ahorran tanto dinero que creo que les vale la pena. Bledsoe es un jugador que en playoffs ha demostrado año tras año que no funciona, pero en temporada regular creo que puede ser útil. Esta temporada pasada con los Pelicans promedió 29,7 minutos de juego, o sea, casi 30 minutos de juego por partido, 12 puntos y 3 rebotes con casi 4 asistencias, 5 triples intentados por partido con un 34% desde 3, que está muy bien para Bledsoe, no es lo habitual y no confiaría demasiado en esto la próxima temporada, y un 42% en tiros de campo. Y es verdad que Bledsoe es un jugador de ya 31 años,
un base muy pequeño de 1,85 m, pero muy fuerte y que siempre ha sido muy bueno en defensa. El año pasado no fue su mejor año, conste, pero que posiblemente como suplente de Reggie Jackson o incluso en ocasiones jugando como base con Reggie Jackson de escolta o con Luke Kennard o lo que sea, creo que puede ser interesante la temporada regular y es un jugador que generalmente está sano, hace bien su trabajo, defiende bien y es un buen profesional que le sale más barato y les libera huecos. Ese es el motivo por el que lo han hecho los Clippers. Y creo que como extra los Clippers se han llevado una excepción de intercambio interesante. Esos 8,3 millones de dólares son muy útiles para un equipo que el año que viene también va a estar por encima del margen salarial. Y es que las excepciones de intercambio duran un año de calendario, lo que quiere decir que depende de cuando finalicen este intercambio, porque puede que tarde un par de días en formalizarse, pero tal vez digamos, 18 de agosto del año que viene caducará. Eso quiere decir que durante el comienzo de la próxima agencia libre, los Clippers podrían utilizar algún pick para resolver un contrato de 8 millones de dólares o dos contratos menores o algo así dentro de su equipo cuando no tiene margen salarial para fichar a esos jugadores. Así que esto puede ser útil. Y por otra parte, ¿cuál es el plan de los Clippers de cara a esta temporada? Está muy claro. Quieren desarrollar talento joven, intentar ser buenos todavía, obviamente, mantener una continuidad y esperar por Kawhi Leonard. El mayor objetivo de la agencia libre de los Clippers este año era renovar a Kawhi Leonard y lo han conseguido. Creo que en cierto modo han tenido hasta suerte de que Kawhi Leonard se rompiera el cruzado, porque esto ha hecho que posiblemente esté más dispuesto a aceptar un contrato más largo de lo esperado. Kawhi Leonard ha renovado su contrato con los Clippers por 4 años, siendo la última opción del jugador, pero con esto los Clippers se aseguran 3 años de Kawhi Leonard. El año que viene es muy poco probable que Kawhi juegue y si juega será al final de la temporada de cara a playoffs y habrá que ver cómo está. Yo no confiaría en que los Clippers sean contenders el año que viene, siendo realistas, porque no creo que Kawhi vaya a estar presente, se lesionó muy tarde en la temporada ya en playoffs. Recordemos que jugadores como por ejemplo Jonathan Isaac no jugaron en más de un año, la ruptura del ligamento cruzado puede tardar más o menos, pero tarda más o menos un año, pero aún así tienen 2 años asegurados de Kawhi Leonard y en general su núcleo tiene una continuidad ya bastante clara porque la mayoría están renovados por mínimo un año, en ocasiones más, así que creo que van a estar tranquilos en ese aspecto y mantener a Kawhi es lo más importante que tenían que hacer. Kawhi Leonard es un jugador que esta temporada pasada promedió 34 minutos de juego, casi 25 puntos, 6,5 rebotes y 5 asistencias, con un 40% desde 3 en casi 5 triples intentados, un 51% en tiros de campo y siendo un jugador extremadamente bueno en defensa cuando lo necesita. Kawhi ya no es el defensor de élite que era día a día cuando jugaba en San Antonio, pero porque se tiene que reservar energía de cara a la parte ofensiva del juego, pero cuando realmente necesita defender, ese Kawhi Leonard sigue estando ahí. O sea que los Clippers han mantenido a Kawhi, van a esperar un año, se han ahorrado dinero para este año y tienen bastantes proyectos interesantes que pueden ser útiles el año que viene y eso es lo que han decidido hacer básicamente. Para empezar, draftearon a Keon Johnson en la primera ronda de este draft, que es un proyecto puro, un jugador con mucho potencial, muy bueno a nivel defensivo, un atleta increíble que batió récords históricos en el draft combine en medidas de salto vertical y alguien que tiene mucho que pulirse a nivel ofensivo, pero que tira algo de media distancia, tal vez acabe desarrollándose como triplista, es muy bueno a nivel defensivo, creo que puede jugar de escolta y posiblemente algo de alero, aunque sea un poco pequeño, y un jugador que este año no creo que vaya a aportar baloncesto realmente útil para ganar partidos, pero tal vez el año que viene cuando realmente les importa, sí. Keon Johnson este último año en la universidad, o su único año en la universidad, promedió unos 11 puntos por partido, 3 rebotes y 2,5 asistencias, con un 46% en tiros de campo, un 26% desde 3 en muy pocos triples intentados, como veis esto todavía no está ahí, pero es un jugador al final de 1,96 m de altura, muy atlético y que todavía es muy joven. Tal vez a la larga Keon Johnson sea un jugador muy bueno y que pueda ayudar a ganar partidos, pero este año no tengo confianza en que pueda ayudar a eso básicamente, y precisamente esta especie de año perdido que van a tener los Clippers, donde aún así creo que van a entrar en playoffs o un buen equipo. Keon Johnson podrá tener baloncesto a sus espaldas en la NBA durante una temporada, jugará baloncesto significativo porque incluso puede que vea minutos en playoffs y tal vez el año que viene sea un jugador que realmente pueda ayudar a un equipo ya fuerte una vez más con Kawhi Leonard. Y luego draftearon otra vez más un proyecto en la segunda ronda al principio en Jason Preston, alguien que ni siquiera estaba claro que fuera a ser drafteado, alguien esperaba que fuera seleccionado en la primera ronda y quien esperaba que fuera seleccionado al final de la segunda ronda y al final se cayó eso en el pick 33 y Jason Preston es un jugador muy interesante porque venía de no ser nadie en el instituto, no recibió ofertas para ir a la universidad, tuvo que ir a una prep school, ahí jugó mejor, luego llegó a Ohio State, es uno de esos jugadores con una historia de superación constante y después de su tercera temporada en la universidad se presentó al draft y con 22 años recién cumplidos es un jugador muy interesante que se podría comparar un poco con una especie de LaMelo Ball mucho más light, un jugador completo, alto, un muy buen pasador que esta última temporada promedió casi 16 puntos por partido, 7 rebotes y 7 asistencias con solo 3 pérdidas, tiró un 39% desde 3 y un 51% en tiros de campo con un poco desesperanzador 60% en tiros libres. Pero Preston al final es eso, un base bastante alto de 1,93 m de altura, con mucho potencial ofensivo y como creador
Tiene que mejorar en defensa, su tiro tiene que ser todavía más constante, pero puede ser un jugador interesante. Y luego ya el proyecto definitivo que demuestra que los Clippers este año quieren experimentar y ver si tienen suerte y aciertan con alguno de estos picks fue B.J. Boston muy al final del draft, en el pick 51, si no recuerdo mal, que era un jugador que se esperaba que fuera un top 5 o 10 del draft originalmente y que jugó muy mal en la universidad y cayó hasta casi caerse del draft. Y B.J. Boston es un jugador que potencial tiene de sobra, le falta mucho desarrollo físico, está muy delgado, pesa solo 83 kilos a día de hoy y es un jugador de 2,1 metros de altura, pero es muy hábil con el balón en las manos, tiene la capacidad de crear su propio tiro, tiene la capacidad de tirar de media distancia desde 3 cerca del aro, lo tiene todo, pero al mismo tiempo no es capaz de que nada le funcione. Esta única temporada en la universidad con Kentucky promedió 11,5 puntos, 4,5 rebotes y 1,6 asistencias, con 4 triples intentados y como veis unos porcentajes de tiro catastróficos, un 36% en tiros de campo, un 30% desde 3 y un 79% en tiros libres, que como mínimo está bien. Como veis, los Clippers lo que están haciendo es claramente apostar a que alguno de estos 3 jugadores como mínimo el año que viene pueda ayudarles y contribuir a un baloncesto donde realmente están compitiendo por ganar un anillo, y puede que hayan ganado mucha profundidad con esto cuando los jugadores que intercambiaron en Patrick Beverley, Rajon Rondo y Daniel Oturu terminaron su contrato al final de este año. Y por último hicieron una última apuesta que me parece interesante con un agente libre de 25 años en Justice Winslow, que es un jugador que fue muy bueno en su momento en Miami, tenía muy buena pinta y las lesiones no lo dejan arrancar, y han conseguido atarlo por 2 años y muy poco dinero, con lo que si este año sale bien, el año que viene todavía lo tendrán barato. Es un jugador de ala, una especie de point forward que puede ser interesante también. En su mejor temporada en 2018-19, ya hace unos años, con los Miami Heat, jugando como point forward con el balón en las manos en esa posición de alero, promedió casi 30 minutos de juego y 12 puntos con 5 rebotes y 4 asistencias, un 38% desde 3 en 4 triples intentados y una muy buena defensa, siendo un jugador de 1,98 m de altura, muy atlético, que puede defender en muchas posiciones. Después de todos estos intercambios, la plantilla de los Clippers está casi cerrada. Hay un jugador que tiene un contrato no garantizado y que, teniendo en cuenta cómo veo ahora mismo la plantilla, no me parecería raro que lo cortaran y buscaran más bien un center, pero ahora mismo básicamente lo que tienen los Clippers es un equipo redondeado con jugadores interesantes, veteranos que les van a ayudar a largo plazo y que van a tener atados por varios años, exceptuando a Ibaka y posiblemente a Batum, y al mismo tiempo muchos jugadores con los que si aciertan pueden mejorar mucho el futuro del equipo. La plantilla titular sería, desde mi punto de vista, Reggie Jackson con Terrence Mann de escolta. Creo que ya se ha ganado ser titular esta próxima temporada, aunque podría jugar Batum de titular y Mann desde el banquillo. Paul George de alero, subiría una posición ahí para dejar más hueco a Terrence Mann, que encaja mejor de escolta. Marcus Morris de ala pivot y Serge Ibaka, que ha mantenido su opción del jugador como center, podría jugar su base de center también. Y luego desde el banquillo Eric Bledsoe con Yogi Ferrell, que es el jugador que tiene un contrato no garantizado y que podrían cortar porque tienen muchos jugadores entre esa posición de base y escolta. Como veis, Luke Kennard sería escolta suplente y Jason Preston, que es más bien un base, lo he puesto como escolta suplente. Luego desde el banquillo como alero tienen a Justice Winslow con Keon Johnson, que es más bien un escolta, tenía que jugar de alero. Nico Batum como ala pivot suplente con B.J. Boston, que no es ni de broma un ala pivot, pero tenía que encajarlo en algún lado. Subach como center suplente y Kawhi Leonard, que lo he puesto ahí básicamente porque no creo que juegue esta temporada. Como veis, encajaría mucho en este equipo que cortaran a Yogi Ferrell y ficharan por ejemplo a alguien como Bismack Biyombo para que sea un center suplente decente, porque tienen demasiados jugadores que brillan más con el balón en las manos en esa posición de base escolta y les falta un center o como mínimo un ala pivot decente, así que me imagino que a Ferrell lo cortarán, pero los otros 14 jugadores que veis en plantilla creo que se quedarán ya y que es prácticamente la plantilla de los Clippers de la próxima temporada. Y ahora llegamos a la parte de los Memphis Grizzlies para ver un poco qué es lo que han hecho y por qué han hecho esto ellos. Los Grizzlies, tras hacer estos intercambios, tienen 2 jugadores de más, o sea que tienen 17 jugadores en plantilla, han heredado el problema de los Clippers, pero creo que el principal motivo por el que han intercambiado a Bledsoe es porque seriamente se planteaban cortarlo y ya está, y asumir sus $4 millones de contrato garantizado el año que viene y lo que le quedaba este año, o todo, básicamente este año, y de este modo se han ahorrado dinero para el año que viene. La próxima temporada podrían tener margen salarial, aún se extienden a Jaren Jackson Jr. y se han ahorrado $4 millones para pagar un poco más este año, que podrían permitirse porque no están ni cerca del impuesto de lujo, pues absorber unos 6 millones extra de contrato, así que creo que es una decisión puramente pensando en el año que viene. Adicionalmente consiguen eso, a Patrick Beverley, a Rajon Rondo, 2 jugadores que sinceramente creo que no tienen intención de mantener. Beverley me encaja bastante en el equipo, pero tiene bastantes bases escoltas jóvenes y que tampoco son capaces de tirar. Beverley no los complementa en absoluto, así que sospecho que van a plantearse la posibilidad de moverlo. El día en el que la plantilla de los equipos tiene que ser de 15 jugadores es cuando se termina la pretemporada, o sea que todavía quedan aproximadamente un par de meses en los que los Memphis Grizzlies van a intentar mover o a Rondo o a Beverley o a los dos, y si no, creo que van a cortar a cualquiera de los dos y simplemente comerse su contrato este año. Ellos se van a ir a otro lado, ojo a Rondo yéndose a Lakers o Nets o algo así, pero no veo realmente un interés por parte de ellos en tener a estos 2 jugadores. Incluso no estoy seguro de que tenga interés en Daniel Oturu, pero
yo me plantearía probarlo como mínimo, aunque tienen bastantes jugadores grandes. Es un jugador que tenía potencial, que podría haber sido una elección de primera ronda del año pasado y que solo porque haya tenido una primera temporada mala en un equipo muy bueno como los Clippers no debería uno rendirse con él. Así que vamos a ver un poco qué es lo que tienen ahora mismo los Memphis Grizzlies y cómo han operado este año, porque parece que su plan ha sido totalmente el de dar un pequeño paso para conseguir impulso y ser mejores dentro de un par de años. Los Grizzlies no han mejorado de cara a la próxima temporada, pero han escalado en el draft, han conseguido jugadores jóvenes para intentar conseguir mejorar un poco el núcleo del equipo, han ganado un poco de continuidad extra con Steven Adams en vez de Valanciunas y en general creo que han hecho movimientos interesantes que tal vez puedan provocar que se caigan de playoffs esta próxima temporada, pero también podrían ayudarles a ser mucho mejores dentro de 2 o 3 años. El movimiento inicial con el que empezó todo este proceso de reestructuración de los Memphis Grizzlies fue el intercambio de Valanciunas por Steven Adams, donde consiguieron a Steven Adams y a Eric Bledsoe, al que acaban de mover, y escalaron el draft de la posición 17 a 10 y se llevaron un pick futuro de los Lakers el año que viene y una elección de segunda ronda que de hecho utilizaron la noche del draft junto a un par de picks más para escalar al pick 30 y draftear a Santi Aldama. Con esto lo que hicieron los Memphis Grizzlies, como decía en su momento, fue conseguir a Steven Adams, que creo que es un poco peor que Valanciunas, pero tiene un año más de contrato, así que se ahorran tener que negociar con un center bueno de cara al próximo año y lo tienen atado, y a Bledsoe, al que ya han movido y se han librado de los $4 millones del año que viene, que creo que es lo que querían hacer básicamente. Y aparte de esto, ¿qué han conseguido? Escalar en el draft y conseguir al jugador que creo que querían, que es Thierry Williams. Thierry Williams con el 10º pick del draft para muchos fue una apuesta muy arriesgada y es posible, pero es un jugador que encaja totalmente en este equipo. Lo que necesitan los Memphis Grizzlies es un alero muy bueno, un alero con potencial defensivo, capaz de crear sus propios tiros y capaz de tirar. Es la estrella secundaria que más encaja en este equipo y Thierry Williams podría ser esto. Podría no serlo en absoluto, le falta mucho desarrollo, le falta mucho peso, está muy delgado, pero tiene mucho talento y tuvo una temporada muy mala el año pasado y por eso para muchos fue una sorpresa que fuera seleccionado con el pick número 10, pero el talento está ahí. Estamos hablando de un jugador de 2'7 de altura y 2'9 de envergadura, muy ágil, que se mueve muy bien, capaz de defender a buen nivel si realmente gana peso, cosa que le falta. Ahora mismo solo pesa 83 kilos, que todavía es muy joven, tiene 19 años de edad, solo ha jugado un año en la universidad y tuvo un año muy malo, por eso mucha gente perdió confianza en él, dado que esta temporada promedió 11 puntos por partido, 4,5 rebotes y 2 asistencias con 3 pérdidas, 4 triples intentados y números similares a los de BJ Boston, un 37% en tiros de campo y un 29% desde 3, pero ya en Summer League hemos visto algunas de las cosas por las que era un jugador tan interesante. Se mueve bien, es capaz de crear su propio tiro, es un jugador que cuando gane cuerpo debería ser potente finalizando cerca del aro, dado que es muy atlético y que si su tiro empieza a tirar, sobre todo desde 3, va a ser alguien muy productivo. No creo que este año, puede que ni siquiera el que viene, pero tal vez a la larga sea un jugador muy bueno y por eso los Memphis Grizzlies han apostado totalmente en él. Si les sale mal puede ser un problema, dado que seguirán un poco estancados, pero si le sale bien puede ser la estrella complementaria ideal para Ja Morant y posiblemente Jaren Jackson Jr. si sigue evolucionando. Y por otra parte, los Memphis Grizzlies utilizaron su pick 40 que habían conseguido en el intercambio con los Pelicans y un par de elecciones futuras de segunda ronda más para escalar la elección número 30 y draftear a Santi Aldama, el jugador español que jugaba en Loyola, Maryland, que es un jugador que tuvo una temporada muy buena en una liga universitaria no tan potente y que por eso no tuvo tanta atracción, pero que venía de promediar 21 puntos por partido y 10 rebotes con casi 2 tapones, más de 2 asistencias, 5 triples intentados y un 37% desde 3 con un 51% en tiros de campo. Yo no estaba del todo seguro de que los Memphis Grizzlies ya quisieran traerse a Santi Aldama esta temporada, pensaba que a lo mejor se planteaban dejarlo ir a la ACB un tiempo, pero ya lo han firmado, va a estar en los Memphis Grizzlies la próxima temporada y en Summer League tuvo un comienzo bastante duro. Este último partido jugó mucho mejor y de hecho anotó un doble-doble con buenos números y haciéndolo bien, pero en Summer League no importa ni para bien ni para mal. Aldama es un jugador que va a requerir todavía tiempo y desarrollo, pero que puede ser un center o incluso a la pivote en ocasiones, muy interesante, y los Grizzlies han apostado en proyectos en el pick 10 y en el pick 30, han ido a por potencial y aún por encima está claro que quieren mantener su flexibilidad salarial. Hicieron este movimiento para ahorrarse los 4 millones de Bledsoe y adicionalmente hace unos días hicieron un intercambio con los Milwaukee Bucks para ahorrarse la agencia libre de Grayson Allen. Grayson Allen es un jugador interesante, que realmente es bueno, no es increíble, pero es un jugador interesante de rotación para cualquier equipo, que formaba parte de los Memphis Grizzlies y lo estaba haciendo bien, y lo han intercambiado a los Milwaukee Bucks a cambio de Sam Merrill, que fue el pick 60 del año pasado. Conste que puede ser un buen jugador, es un muy buen triplista, pero que no es demasiado bueno haciendo ninguna otra cosa de momento, pero lo intercambiaron por Sam Merrill y 2 segundas rondas. ¿Por qué pasó esto? Básicamente por parte de los Bucks, porque consigue un jugador de rotación que lleva ya 3 años en la NBA en Grayson Allen, que defiende bien y es capaz de tirar de 3, alguien que puede ayudarles de verdad, y a cambio los Memphis Grizzlies consiguen un par de elecciones de segunda ronda a Sam Merrill, que tiene solo un contrato garantizado en $500,000. No estoy seguro del todo, pero tal vez sea uno de los jugadores que se planteen cortar. Si al final deciden quedarse a Patrick Beverley o a Rajon Rondo, habrá que verlo. Yo de momento voy a considerar que se va a quedar en la plantilla, y es un jugador que cobra muy poco, consigue un par de elecciones de segunda ronda, y de este modo los Memphis Grizzlies se libraron de la agencia libre de Grayson Allen, que claramente era algo en lo que no querían involucrarse el año que viene, porque si no, lo hubieran mantenido porque es un buen jugador. Con esto vamos a ver cómo es la plantilla de los Memphis Grizzlies. Los 15 jugadores que tienen ahora mismo tienen 17, pero he dejado fuera tanto a Rondo como a Beverley, como decía antes.
Creo que ninguno de los dos va a seguir en el equipo. Rondo estoy prácticamente seguro que no va a seguir en el equipo. Beverley hay alguna posibilidad, pero cuando veáis la plantilla entenderéis por qué no encaja tampoco ahí. Y el equipo sería entonces, como titulares, Ja Morant con Dillon Brooks, que jugaría de escolta, y Tyrese Williams de alero, Jaren Jackson Jr. de la pivot y Steven Adams como center. Y desde el banquillo en la posición de guards tendrían a Tyus Jones y D'Anthony Melton. De escoltas tendrían a Desmond Bane y a Sam Merrill. Y como veis, entre estos 4 jugadores, hacer un hueco para Patrick Beverley o Rajon Rondo no tendría mucho sentido. Tal vez, como decía, cortando a Sam Merrill para meter a Patrick Beverley, pero entonces tendría que jugar como escolta tal vez de Anthony Melton. Se vuelve todo un poco raro y realmente me parece muy redundante. Y luego en la posición de alero tendrían a Kyle Anderson, que puede jugar tanto de alero como de ala pivot, y tendrían como tercer alero a John Conchar, que es más bien un escolta, pero como veis tienen muchos escoltas y bases, pero ningún alero aparte del propio Tyrese Williams, Dillon Brooks, que juega también de escolta, y posiblemente Kyle Anderson. Y luego en la posición de ala pivot tienen realmente a 2 jugadores que pueden jugar tanto a ala pivot como center, con Xavier Tillman y Brandon Clark, y luego de centers estaría Santi Aldama, que ya han firmado, y Daniel Oturu, que acaba de llegar. Es posible que decidan cortar a Oturu y quedar segundo de los guards, creo que sería negativo para el equipo. Es posible que decidan cortar a todos y buscar un alero, o tal vez intenten simplemente intercambiar a Rondo o a Patrick Beverley, conseguir algún alero decente para que sea ese sustituto de John Conchar y hacer algún movimiento más. Pero sea como sea, el equipo lo que es muy joven. De esta plantilla de 15 jugadores que estáis viendo, los 2 mayores son Steven Adams y Kyle Anderson, y tienen unos... No sé si ninguno de los dos ha cumplido 28 años todavía, tiene más bien 27 los dos creo, y después ya nos vamos a Dillon Brooks, que tiene 25 y jugadores todavía más jóvenes, o sea que los Memphis Grizzlies tienen un equipo bueno, competitivo ya, que el año pasado llegó a playoffs, que ha cambiado un poco pero que sigue con esa continuidad de jugadores jóvenes con potencial y que posiblemente vuelvan a competir por playoffs este año con un equipo todavía más potente a nivel de proyección de futuro, con lo que está claro su plan. Quieren flexibilidad, quieren jugadores jóvenes, quieren seguir desarrollándose en torno a Ja Morant, sin ser malos del todo, pero tal vez dando un pequeño paso hacia atrás. Y con esto hemos ya analizado un intercambio que no se merecía tanto análisis, sinceramente, pero también es una excusa para hablar un poco de estos 2 equipos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.